Tener personas a tu cargo es delicado. Tener autoridad sobre personas para darles órdenes es muy delicado. Tener la autoridad para administrar el futuro de personas es una muy alta responsabilidad. Y cuando estudiamos este asunto a la luz de la palabra de Dios, nos damos cuenta que mayormente asume una absoluta trascendencia. Descubrimos que para este tipo de liderazgo necesitamos sobriedad. Y la sobriedad efectiva es la que Dios da a personas redimidas por Cristo mediante la obra del Espíritu Santo. Y usar de sobriedad en tiempos de crisis es mayormente obligado por necesario. El tema del liderazgo con sobriedad no excluye a nadie y sí involucra a toda persona que tenga personas a su cargo, o sea, esposos, padres, patrones, jefes, empresarios, gobernantes, en fin. Hoy veamos otro episodio en la vida del rey Saúl que no debemos imitar y la consecuente reacción del pueblo de Israel que tampoco debemos imitar. Ambas acciones totalmente faltas de sobriedad y en un tiempo de crisis, porque el pueblo de Israel estaba en guerra. Sí, necesitamos sobriedad de Dios en nuestro liderazgo. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 14, que el pueblo de Israel estaba en guerra, como siempre, contra los filisteos. Y el rey Saúl, en uno de esos brillantes momentos de liderazgo de personas viscerales, decide por sí mismo que ningún soldado de su ejército deberá tomar alimentos hasta que caiga la noche y los enemigos sean derrotados. Sonaba muy original esa instrucción, como mucho texto que hoy leemos en redes sociales, pero era una decisión, una declaración totalmente falta de sobriedad. Saúl tenía un general encargado del ejército, pero una vez más impuso su voluntad sin consultarlo a él. Su general era su primo, se llamaba Abner. Pero la falta de sobriedad del rey Saúl fue más allá inclusive. Aparte de ordenar que nadie tomara alimento alguno hasta que cayera la noche y vencieran a sus enemigos, declaró que sería maldito todo aquel soldado que desobedeciera la instrucción de ayuno que él había dado. Una declaración de ayuno colectivo y una maldición colectiva eran funciones del sacerdote líder de la vida espiritual del pueblo de Israel y no del rey. El ordenar el ayuno, el invocar una maldición a quien no se sujetara al ayuno, fueron dos acciones erradas, pero miren ahora lo que estas dos decisiones erradas provocaron. Dicen los versículos 31 al 33 que cuando se hizo de noche y terminó la batalla, se desató una verdadera barbarie. Los soldados, fuera de sí, venciendo a los filisteos, tomaron el ganado de los filisteos como botín de guerra,
los degollaron y comieron la carne con sangre, acto que había sido estrictamente prohibido por Dios en las leyes que entregó a su pueblo. Imagínense ese espectáculo. Una orden ebria de poder y de autoritarismo y de individualismo provocó una reacción colectiva ebria también, que les llevó a ignorar la mismísima instrucción de Dios. ¿Tú tienes personas a tu cargo? Pregúntate cuáles son las motivaciones de las órdenes que das o de los reglamentos que impones. Pregúntate si son órdenes diseñadas o fruto de tu estado de ánimo. Pregúntate si piensas en las personas en las que vas a aplicar tus órdenes y tus reglamentos. Pregúntate si calculaste que esas órdenes y reglamentos serían para su bien y para el logro de metas comunes. Es seguro, mis amados hermanos, que en esta pandemia muchos reglamentos han tenido que adaptarse a las circunstancias en fábricas, en oficinas, en talleres y en nuestra propia casa. Pero se supone que se han modificado para un bien colectivo. En esta pandemia la meta es detener los contagios. Las acciones del rey Saúl fueron producto de su estado de ánimo. No midió el alcance de sus acciones. Si bien es cierto, hubo un rey que ordenó un ayuno colectivo y nacional, fíjense bien, incluidos los animales. Pero ese rey deseaba librar a toda su nación del juicio de Dios. Ese rey no buscaba gloria para sí mismo. Ese rey no era sujeto de sus emociones. El libro de Jonás narra que habiendo oído este rey, el rey de Nínive, toda la promesa que el profeta estaba haciendo, que Dios enjuiciaría a esa nación, ordenó un ayuno nacional para librarlos del castigo de Dios. Dios vio esa reacción en el rey de Nínive y dice la Sagrada Escritura que detuvo su castigo sobre ellos. El rey Saúl tenía baja autoestima y por lo mismo buscaba reconocimiento, pero era sujeto de sus emociones y sus órdenes eran desacertadas. No pensaba en los demás, pensaba en sí mismo. Nuestro Maestro y Salvador Jesucristo nos marca el rumbo. Dice el Evangelio de Juan capítulo 6, que Jesús está en un monte predicando. Seguramente el tiempo pasa. Cuando se da cuenta, su auditorio es muy numeroso. Seguramente piensa en la hora del día que es y comenzó a pensar en las personas y en su necesidad de comer de ellas. Entonces hizo sentir en sus discípulos la necesidad de darle de comer a esa multitud. Seguramente ustedes han leído ese extraordinario capítulo de Juan 6, donde se habla de la portentosa multiplicación de los panes y de los peces. El liderazgo que Jesucristo, nuestro amado Salvador y Señor, muestra allí es un liderazgo con sobriedad. Cristo piensa en las personas. Saúl pensaba en sí mismo. Por eso debemos preguntarnos, ¿soy dueño
soy patrón, soy jefe, soy supervisor, soy papá, soy mamá, soy esposo, soy esposa. Entonces tengo a mi cargo personas y tengo autoridad para ordenarles, para mandarlas. Pero tengo también la alta responsabilidad de cuidar su desarrollo, de manera que cada una de las personas que están en mis manos puedan alcanzar su máximo potencial y yo pueda ayudarles en eso. Esto me obliga a preguntarme, ¿cómo está mi liderazgo en este tiempo de pandemia? ¿Considero que lo estoy ejerciendo con sobriedad? La Biblia contiene instrucciones para quienes tienen a su cargo personas, tanto en el ámbito laboral, como civil, como nacional, como religioso y familiar. Y todas apuntan hacia amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Me apena que en el versículo 29 de este libro, primero de Samuel, capítulo 14, Jonatán muestra más sobriedad que su papá, el rey Saúl, cuando dice: mi padre ha turbado el país. Me apena que en la historia de Nabal mostrara más sobriedad uno de los empleados que el patrón. Mis amados hermanos, mis amadas hermanas, estamos en medio de una pandemia universal. Y hoy, más que nunca, requerimos de hacer uso de la sobriedad que ya nos ha dado el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos ejercer nuestro liderazgo con absoluta sobriedad. Que las personas que están a nuestro cargo sean bendecidas por la sobriedad de nuestro liderazgo. El golpe de la pandemia apunta a desquiciarnos, a sacarnos de nuestros 5 sentidos, a irritarnos, a provocarnos, a incomodarnos, a molestarlos, a estar de malas. La sobriedad de Cristo nos conduce y nos da poder y autoridad para tener dominio propio. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, ayúdanos para que tu Santo y Divino Espíritu tome control de nosotros y en este mundo que pierde el poco dominio propio que su carne le ofrece, nosotros podamos ser luminares en el mundo, como dijo tu siervo el apóstol Pedro. Y que el amor eterno tuyo, nuestro buen Padre Celestial, la gracia siempre abundante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y el consuelo, la dirección y el poder de tu Santo y Divino Espíritu, sean con todos nosotros y con todo tu pueblo, ahora y siempre. Amén. La Iglesia Dios de Gracia los saluda, amados hermanos y amigos, y que la bendición de Dios sea sobre todos nosotros, ahora y siempre. Amén.